Dice la Escritura: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto aconteció cuando María y las mujeres que estaban con ellas fueron a ver la tumba del Señor en el primer día de la semana, y aconteció que, no hallándolo, se le aparecieron dos ángeles con vestiduras resplandecientes y le preguntaron a ellas que por qué buscaban entre los muertos al que vive, siendo que estaban ellos hablándole de lo acontecido, pero también estaban hablando un mensaje espiritual para todo aquel creyente. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz del mundo, Cristo es la vida. Dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor dijo y les enseñó que Él era el camino, la verdad y la vida, y siendo así debían saber que Él no podía permanecer muerto, y por eso le hicieron esa pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive si Él es la vida? Pero también es un mensaje para todo aquel que busca a Cristo, es un mensaje para todo aquel que busca a Dios para la salvación del alma, es un mensaje para todo aquel que quiere vivir, porque Él es la vida, y Él no está entre los muertos. Él es la vida, y Él da vida a los muertos. Él no está entre los muertos, porque entre los muertos no hay vida que se le pueda dar a un muerto. Un muerto no puede levantar a un muerto, solo el vivo puede levantar a un muerto. Si alguien tiene a Cristo en el corazón, si alguien está lleno del Espíritu del Señor, éste podrá dar vida. Pero si alguien no está lleno del Espíritu del Señor, éste no podrá dar vida, y éste, estando vivo, estará muerto. Como el Señor dice acerca de la iglesia de Sardis, cuando le dice: yo conozco de que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Por qué? Tiene nombre de cristiano, tiene nombre de creyente, pero sin embargo está muerta en su manera de vivir, está muerta en sus pecados, está muerta en su forma de vivir, está muerta porque se dirige a sí misma, porque todo aquel que se dirige a sí mismo y todo aquel que es enseñado por sí mismo, éste está muerto, porque Cristo envió a su Espíritu para que Él nos guiara, y Él envió a su Espíritu para que Él nos enseñara, y el Espíritu nos vivifica conforme a la palabra del Señor, que quiere decir que todo aquel que, aunque se diga ser cristiano, no es guiado y no es vivificado por el Señor, éste está muerto en su vana manera de vivir, éste está muerto por su propia teoría, éste está muerto por sus propias obras. Y aquel que quiera buscar a Dios en un lugar donde hay un muerto que predica a Cristo, éste encontrará muerte, éste no encontrará vida. Y por eso es que se le pregunta a las mujeres, y esa es la pregunta que se le hace a todo aquel creyente que va a buscar al Señor, pero que le busca en una congregación de muertos, lo busca en una persona que no está lleno del Espíritu del Señor, lo busca en una persona que no tiene conocimiento del corazón del Señor, porque no tiene revelación del Espíritu de Dios, porque no es guiado ni enseñado por Él, porque no conoce la profundidad de las Escrituras, la cual el Espíritu de Dios revela a sus ministros, revela a aquellos que enseñan de Cristo, porque esto es necesario, que aquel que enseñe de Cristo esté lleno de su Espíritu y esté lleno del conocimiento de su verdad. Y esta es la palabra que Dios le da a todo aquel que va a buscar a alguien entre las personas que tienen esta condición, que no son enseñados por el Señor, no están vivificados por el Señor. No quiere decir vivificado que den brincos, ni que griten alto, ni que digan aleluya, ni que se pongan a hablar en lenguas inventadas. Eso no es estar vivificado, sino que estén llenos de los frutos del Espíritu de Dios, los frutos celestiales, no los terrenales que aparentan ser de Dios, que estén llenos de los frutos del Espíritu de Dios porque conozcan al Señor y estén llenos del verdadero amor celestial para la vida eterna. Si alguien no tiene esto, está muerto en sus pecados. Si alguien no tiene esto, está muerto en su vana manera de vivir. Y si alguien va allí a buscar vida, recibirá muerte como vida. Si alguien va allí a buscar alimento para su alma, recibirá, lejos de alimento, veneno para su alma. Porque si alguno no puede dar vida, si alguno no puede darse vida a sí mismo por la relación que tenga con el Espíritu de Dios, este no podrá estar capacitado para dar vida a otro. Si alguno no puede cuidar de su propia casa, ¿cómo cuidará de otros? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué quiere decir cuidar de su propia casa? Cuidar de su propia casa, primeramente, es cuidar de su propio corazón.
porque así dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo se guarda el corazón? El corazón se guarda llenándolo de toda la Escritura, llenándolo del Espíritu de Dios y vaciándolo de sí mismo, entregándoselo a Dios, como dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, entregándole a Dios toda su manera de vivir, entregándole a Dios toda su manera de pensar, renunciando a todo eso, entregándole a Dios todas sus interpretaciones, entregándole a Dios toda su sabiduría, entregándole a Dios todo, y entonces Dios ponga en ese corazón lo de él, y allí entonces éste estará cuidando de su propia casa, porque esa es la casa del Señor, porque el Señor no habita en templo hecho de mano de hombre, ni es honrado por hombre, por mano de hombre, como si él necesitase de algo, sino que él habita en los creyentes santos, él habita en un corazón puro y limpio, él habita en un corazón que le dé lugar. Siendo así, el que cuida de su propia casa es aquel que cuida de su corazón. ¿Por qué? Porque lo cuida de que no se envanezca, de que no ame las cosas de la tierra, de que no ame el afán de la vida, de que no ame la manera de vivir del hombre vano, de que no ame las costumbres de la tierra, de que no ame el pecado, de que no ame lo abominable, de que no ame los dichos de los hombres. De esto se debe de cuidar y guardar el corazón. Y aquel que cuida su propio corazón, aquel que guarda su propio corazón, porque Dios lo enseña y porque tiene temor de Dios, porque sabe que con aquello que carga en su corazón descenderá al infierno si muere en esa condición. Y cuando alguien tiene ese temor, lo entrega a Dios, porque el temor de Dios se manifiesta verdaderamente por las obras. Así como la fe se manifiesta por las obras y se confirma por las obras, también el temor de Dios se confirma por las obras, no solo por decir que se tiene temor de Dios, porque eso son palabras nada más, sino que se confirma por las obras. Y así, si alguno tiene temor de Dios, se vacía de sí mismo, renuncia a su propia vida, renuncia a su libre albedrío y renuncia a su manera de vivir, renuncia a su manera de ver las cosas, renuncia a sus interpretaciones, renuncia a su forma de pensar para ser lleno del Señor, porque sabe que el Señor habitará en él y lo dirigirá a la vida, porque esa es la forma en que el Espíritu Santo dirigirá a alguien a la vida. Si alguien es así, éste podrá dar vida, porque éste puede cuidar de su propia casa, pero si alguno no puede cuidar de su propio corazón para la vida eterna, ¿cómo podrá cuidar del corazón de otros? Y si alguno no pudiendo cuidar de su propio corazón para la vida eterna y no lo guarda del amor por el mundo, no lo guarda de palabras vanas de la tierra, no lo guarda de la inteligencia del hombre carnal, terrenal, animal, cuya sabiduría es animal, terrenal y diabólica, no lo guarda del hombre nacido de carne y de sangre, de las costumbres de los hombres, ¿cómo entonces podrá liderar la casa del Señor? ¿Y cómo entonces podrá enseñar a otros? Si alguno busca la sabiduría en este estará buscando entre los muertos al que vive. Si alguno en esa condición lidera un grupo, lidera una congregación, y el que vaya allí estará buscando entre los muertos al que vive, porque Cristo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso lo dijo el Señor. Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos, que quiere decir que si alguno está muerto en su hombre natural, porque todo aquel que vive conforme al hombre natural, todo aquel que vive conforme a su sabiduría nacida de mujer, a su sabiduría adquirida de la tierra, este está muerto, y todo aquel que vive conforme a su hombre natural está muerto. Y Dios no es Dios de Dios es Dios de vivos. Y si Dios es Dios de vivos, a Dios se le busca entre los vivos, a Dios se le busca en una relación personal con Él, a Dios se le busca en una intimidad profunda con Él, a Dios se le busca en la comunión profunda con Él, a Dios se le busca en su secreto, a Dios se le busca en la lectura de las Escrituras, en la oración, en el ayuno y preguntándole todas las cosas. Y si se va a un grupo, si se va a un grupo de cristianos, si se va a una congregación, se le busca entre vivos, no entre personas que de Dios no conocen nada y que todo lo que tienen es herejía y lo que tienen es enseñanza de letra de ellos mismos y enseñanza de letra muerta, y lo que tienen es estudio de hombre, y lo que tienen es entendimiento del corazón del hombre, porque no tienen vida, porque no tienen revelación ni palabra de Dios. No tiene sentido que alguien cumpla con un esquema eclesiástico para después perderse al infierno. No tiene sentido que alguien asista a una congregación sencillamente porque diga que él va a buscar a Dios a la congregación, como la vana manera de pensar que tienen hoy muchos que dicen
que aunque los pastores sean impíos y que aunque se predique mentira, ellos van a la congregación a ver a Dios y no a verlos a ellos. ¿Cómo van a ver a Dios en un lugar donde se está predicando mentira? ¿A qué Dios van a buscar? ¿A qué Dios van a ver allí? Allí no van a ver a Dios, allí van a ver a Satanás a través del hombre, y allí no van a adorar a Dios, allí van a adorar al diablo a través del hombre, porque la palabra que sale por la boca de aquellos no es palabra de Dios, no es palabra de vida, ni Dios está en ellos. Porque Dios no va a salvar a nadie porque asista a un templo. El Señor no va a salvar a nadie porque cumpla con un estatuto ni con un horario. El Señor va a salvar a las personas porque sean transformadas a la imagen de Él. Y la transformación a la imagen de Jesucristo viene por la enseñanza del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. Estas dos cosas, la enseñanza y la guianza, porque así el hombre podrá nacer del agua y del Espíritu. El agua es la enseñanza, porque este es el agua de vida que llena, que sacia el alma sedienta. Este es el agua de vida, que quiere decir, esta es la enseñanza que da el Espíritu Santo. No queda un hombre que no tiene revelación del Espíritu Santo, no tiene comunión con Dios y no tiene palabra de vida para darle al pueblo. Este no es el nacimiento del agua, esta no es el agua de vida, esta no es la fuente de agua de Dios que llena toda alma. Dice que del trono de Dios y del Cordero sale un río de agua limpia, cristalina, que llena, dice que toda la ciudad. Pero ese río de agua cristalina viene a todo creyente que se acerque a Dios, que se acerque directamente a Dios para aprender de Él. Y si va a buscar a través de alguien esta enseñanza, porque Dios lo guía allí, esta persona estará llena de ese río de agua de vida. De lo contrario, allí no está Dios, y Dios no va a salvar a alguien por eso, porque este no es el nacimiento del agua y del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu viene por la guianza del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no va a guiar a nadie a donde están los muertos a aprender de Él, porque así dice la Escritura: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor no apoya esto, porque antes bien el Señor dice que cese de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios no guía a alguien a escuchar enseñanzas de las Escrituras que hagan divagar al hombre de las razones de sabiduría, porque serán enseñanzas tomadas por el propio hombre para su propia conveniencia y a su propia manera, según su vana manera de pensar, según su vana manera de ver las cosas, tomada de estudios, tomada del hombre, tomada para una vida en la tierra corporal y para el cuerpo, no para el alma. Y así entonces el Espíritu de Dios no guiará a alguien allí, porque Él es el que dice que ceses de escuchar aquellas palabras que te hacen divagar de las razones de la sabiduría de Dios. Estas son las razones que deben de escucharse, las razones de la sabiduría de Dios. La palabra de Dios tiene fundamentos, tiene razones para el alma, tiene razones para edificar todos los atributos espirituales que necesitan ser edificados en el hombre espiritual para llevarlo a la vida eterna. Si estas razones no están en el predicador, si estas razones no están en el líder, esto es un lugar de muertos. Este lugar no es el lugar escogido por Dios para dar vida, porque ese es el lugar de los muertos. El Señor dijo cuando algunos querían seguirle, a uno le dijo una cosa, a otro otra cosa, y uno le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ven y sígueme. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Deja que los muertos entreguen a sus muertos. ¿Quiénes son los muertos que entierran a los muertos? Los muertos que entierran a los muertos son aquellos que viven en una manera errada, son aquellos que están muertos en sus pecados, son aquellos que están muertos en su vana manera de vivir, son aquellos que quieren conocer al Señor porque están muertos, porque nadie va a los pies de Cristo estando vivo, o el que va a los pies de Cristo es porque está muerto, a menos que sea un vivo que se va a llenar del Señor, uno que ya es creyente. Pero si alguno está muerto en su manera de pensar y su manera de vivir, va a buscar a Dios para que le enseñe, va a buscar a Cristo para que le dé vida. Pero ¿quiénes son aquellos muertos que entierran a los muertos? Aquellos
que están muertos, pero van a donde hay un muerto que les enseña. Aquellos que están viviendo erradamente, pero van a donde está un muerto que les enseña. Y cuando ese muerto les enseña, y ese muerto es aplaudido por ellos, ese muerto es alabado por ellos, su predicación es honrada, aquellos muertos que están buscando vida entre los muertos, entierran a ese muerto que está predicando, entierran a ese muerto que está dirigiendo, entierran a ese muerto que está pastoreando. ¿Por qué? Porque cuando ellos están aplaudiendo sus obras, aunque no nos aplaudan con las manos, aunque sencillamente sea asistiendo a esa obra, asistiendo a esa congregación, así le están apoyando. Cuando esto acontece, estos están enterrando a aquel muerto, porque no lo están reprendiendo, porque no lo están corrigiendo, porque están apoyando su obra, y al apoyar su obra, están apoyando una obra muerta, y están apoyando a un muerto. Al apoyar a ese muerto no va a salir de su tumba, ese muerto va a enterrarse más todavía en su lugar de muerto. Ese muerto se va a afirmar en su obra, porque él va a pensar que le está bien, él va a pensar que él está enseñando de Dios, él va a pensar que él es un verdadero líder de Dios, y siendo así, este será enterrado por los muertos que vienen a visitarlo, este será enterrado por los muertos que vienen a verlo. Así, hay muchos muertos enterrando muertos, porque son aquellos muertos en sus pecados y en su manera de vivir, que están enterrando a aquellos que están dando muerte al pueblo. Por eso el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ven y sígueme. ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer? Seguir al Señor, no seguir a los muertos, porque los muertos no pueden dar vida, porque esto será un ciego que va a guiar a otro ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué sentido tiene ser guiado por un ciego? ¿Qué sentido tiene ir a una congregación de ciegos? ¿Acaso esto va a llevar al hombre a la vida eterna? ¿Acaso esto va a hacer que el hombre sea fiel a Dios? ¿Acaso esto va a darle al hombre el galardón que Dios le va a dar? ¿Acaso Dios galardonará a alguien por asistir a una congregación de muertos, por asistir a un lugar donde se enseña mentira, por escuchar a un maestro que está lleno de sí mismo, por escuchar a un predicador o a un profeta que está lleno de sí mismo? ¿Qué deberá de hacer el hombre para que pueda entender esto? Porque muchos no lo disciernen, muchos no lo entienden, muchos no lo pueden ver, porque está oculto de sus ojos, porque no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Otros pueden discernir un poco más, pero igual no pueden entender que aquellos son muertos, no pueden entender dónde está la verdad, dónde está la mentira. ¿Qué debe de hacer el hombre? Hace lo que dijo el Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ven y sígueme, porque eso es lo que el hombre debe hacer, seguir al Señor, seguirlo. ¿Cómo es seguirlo? Buscarlo para que le pregunte qué debe de hacer, buscarlo para que le pregunte acerca de su corazón, buscarlo preguntándole todo, buscarlo leyendo su palabra sin cesar, buscándolo de continuo en ayuno y en oración, buscándolo para que el Señor le ordene sus obras, para que el Señor lo guíe, para que el Señor lo llene, para que el Señor lo capacite, para que el Señor lo edifique, para que el Señor lo alimente, porque Él es el que da vida. La vida está en Él, la vida no está en una religión, la vida no está en un lugar hecho de manos de hombre, la vida no está en un esquema de hombre, la vida no está en un esquema religioso. Allí no está la vida, allí no se puede hallar vida. La vida está en Jesucristo, y Jesucristo es vida. Los que no tienen la verdadera revelación de Dios, los que no están llenos de Cristo, no pueden dar vida. Un muerto no puede dar vida a otro muerto. Un muerto atraerá a otros a la muerte, porque él piensa que él está muerto. Él piensa que él está vivo en su muerte, en sus pecados, en su forma de vivir, en su forma errada de pensar, en su forma de vivir su propio evangelio. Él piensa que él está vivo, pero está muerto. Y uno así no puede darle vida a los demás. Uno así no puede hacer vivir el alma de los muertos. Uno así no puede corregir a nadie y no puede enseñar de Dios a nadie, porque él mismo no es enseñado por Dios. El Espíritu enseña para que otros puedan enseñar. El Espíritu enseña para que otros puedan dar vida, y el Espíritu llena al predicador para que con la llenura de éste otros también puedan recibir vida. El Espíritu llena para que a través de esa llenura otros también reciban vida. Así el Señor le repartió el alimento a los discípulos, a los apóstoles, y ellos lo repartieron a la multitud en el tiempo cuando no tenían alimento todos los que lo seguían, porque estaban con él 3 días sin comer. Y dice que
El Señor allí hizo que se multiplicaran los panes y se multiplicaran los peces, y dio primero a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Si el hombre no recibe de Dios el alimento en abundancia, si el hombre no recibe de Dios la verdad de Dios, la revelación de Dios, ¿cómo podrá repartir a otros? ¿Qué podrá repartir? Solamente podrá repartir muerte, solamente podrá dar muerte, y allí no está el Señor. El Señor no ha mandado a ir a buscar la verdad en falsos profetas. El Señor no ha mandado a buscar la verdad en cualquiera que diga yo soy cristiano. El Señor no ha mandado a meterse en las redes sociales a escuchar a cualquiera que diga Cristo vive, a escuchar a cualquiera que salga con cualquier enseñanza y con cualquier predicación no revelada por el Espíritu de Dios, sacada de teología, sacada de libros, sacada de uno que tiene más error que él mismo, porque eso es lo que hacen, ir a buscar predicaciones para de esa predicación entonces sacar otra, y de ahí otra, y de ahí otra, y de ahí otra, y todo eso es una cadena. Come uno a la mano izquierda a la mano derecha de su compañero con su mano izquierda, y come, no se sacia su alma, y le da a comer a su compañero que está a su mano derecha. La mano derecha, si dice la Escritura, comerá cada cual a su izquierda, y comerá y no se saciará, y dará a comer a otro. ¿Qué quiere decir esto? Uno come de su mano derecha, come de lo que él entiende que es justo y correcto, pero de su propia mano come, no de Dios. Se alimenta de su propia mano, se alimenta de sus propias obras, de su propia forma de entender. Otro piensa que está correcto aquello, lo imita, y al imitarlo, entonces al tomar de él aquel alimento, está tomando de su mano derecha el alimento con su mano izquierda, no con la mano que debe de tomar el alimento del Señor. Lo toma con su mano izquierda porque es para mal. Come el pan, come el alimento, no se sacia porque su alma no se puede saciar, su alma no se puede saciar de algo que viene del hombre, y así cuando su alma no se sacia queda vacío, y así entonces piensa que está bien, este es otro que pensando que está bien va mal, y viene otro más adelante, y imita a este y hace lo mismo, y así todos van vacíos a la muerte, así todos pensando que están comiendo, no están comiendo, sino que están quedando vacíos, y así son todos los que van a buscar allí el alimento, pensando que están comiendo, no están comiendo, están vacíos. Estas son almas vacías, sedientas, que lejos de recibir alimento y lejos de recibir agua, lo que reciben es aire, lo que reciben es nada, por parte de aquellos que dejan vacía el alma hambrienta y quitan la bebida al sediento. Así dice la Escritura, que el ruin hablará ruindades, pero que su corazón fabricará iniquidad para cometer escarnio contra Jehová y hablar contra el Señor, para dejando vacía el alma hambrienta y quitándole la bebida al sediento. Este es el ruin que habla ruindades, aquel cuyo corazón está inclinado a la vanidad, aquel cuyo corazón está inclinado a lo ruin, a lo que es bajo, a lo que es vil. Este cuyo corazón está inclinado a lo ruin, a lo bajo, a lo vil, a lo terrenal, a lo carnal, a una vida en el cuerpo para la vida temporal, no para la vida del alma. Cuyo corazón está inclinado a estas cosas, sencillamente lo que hace es hablar ruindad a otros que dicen que quieren conocer a Dios, hablar vanidad, hablar iniquidad, y hablando esto, deja vacía el alma hambrienta, habla contra Dios, pero toma las palabras de Dios para hablar contra Dios. Eso lo hace cualquiera. Tomar las palabras a su conveniencia para lo vano, para lo ruin, para edificar sus obras muertas que Dios no le dio. Y haciendo así, habla contra Dios y deja así el alma hambrienta y le quita la bebida al alma sedienta que viene a tratar de alimentarse y a tratar de saciar su sed. Y así, deja vacía el alma hambrienta. Así se van vacíos aquellos que van a buscar el alimento allí. Piensan que comen, pero no comen. Piensan que beben, pero no beben. Le sucede como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando se despierta, su alma está vacía, su estómago está vacío, y como el que bebe y como el que tiene sed y sueña que bebe, pero cuando se despierta se halla cansado y se halla sediento. Así son los que van a buscar a Cristo entre los muertos. Así son los que van a buscar la verdad en un falso profeta. Así son los que van a buscar la verdad a un estudioso de la letra, porque esto es letra muerta. Esto es el mucho estudio, que es más bien fatiga de la carne, que no puede edificar el alma, porque dice que el mucho estudio es fatiga de la carne y que no hay fin de hacer muchos libros, porque lo que se debe de hacer es buscar al Señor. Por eso es que no se debe de buscar al Señor en cualquier lugar. El Señor no está en cualquier lugar. El Señor está en un pequeño remanente. Si el Señor dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha
placido daros el reino, entonces el Señor no está entre una multitud muy grande, sino que el Señor está en un pequeño remanente, en un remanente escogido por gracia para el tiempo del fin, en el tiempo en que se vive, en el cual dice que se levantan falsos cristos y falsos profetas. ¿Por qué? Porque se levantarán muchos maestros hablando conforme a sus propias concupiscencias. Si esto es así, está lleno de muertos que enseñan muerte a las multitudes, no está lleno de vivos, y la gente va a buscar la muerte en vez de buscar vida, porque la vida está en el secreto con Dios, la vida está en la oración, la vida está en la búsqueda en el secreto con el Señor, la vida está en las escrituras reveladas por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a guiar a cada cual. Cuando se le pregunta a Dios, el Señor va a enseñar, el Señor va a hablar para decirle a cada cual lo que tiene que hacer, y si lo guía a un maestro, este va a ser verdadero, y Dios lo va a guiar allí, Dios lo va a enseñar, Dios le va a decir, Dios se lo va a revelar, se lo va a manifestar, no que se le va a aparecer delante en una puerta abierta, porque Satanás pone todo esto, porque si esos ministros lo que hacen es enseñar mentira, estos son siervos de Satanás. ¿Y qué hará él? No los pondrá él a enseñar, no abrirá él las puertas para que la gente vaya a ellos, porque ese es su objetivo, que todos sean enseñados conforme a las enseñanzas que él les da a sus ministros, y así abre las puertas para que todos escuchen a sus ministros, porque dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y si él se disfraza como ángel de luz, no es maravilla si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchos son ministros de Satanás abiertamente, porque hacen hechicerías en lo oculto, y son hombres y mujeres famosas que lo tienen como siervos de Dios. Y otros son ministros de Satanás, no abiertamente, porque aunque no hacen hechicerías y no hacen ese tipo de cosas malignas y perversas, hacen otras cosas que ellos mismos no saben, porque ellos están engañados, sus ojos están cegados para no ver, ellos están engañados pensando que sirven a Dios, pensando que son de Dios, y pensando que son de Dios, echan fuera la verdad, así como dice que viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Por qué? Porque están engañados a sí mismos. ¿Y por qué dice el Señor? Porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué quiere decir? Que muchos son ministros de Satanás sabiéndolo, y otros son ministros de él no sabiéndolo, porque no conocen al Padre y no conocen a Cristo, porque todo lo que conocen de Cristo es que Cristo murió y resucitó y que viene a salvar. Eso es todo lo que conoce de Cristo nada más. No conoce nada del corazón del Señor, porque nunca han entregado sus vidas para buscarlo. Nunca han entregado a Dios sus corazones y no han sabido cuidar de su propia casa. Nunca han entregado a Dios su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de interpretar. Nunca se han entregado a Dios, sino que se han mantenido en sus afanes de la vida natural. Se han mantenido en su propia forma de pensar, en su propia forma de vivir, y han hecho lo que han querido, no negándose a sí mismos para que el Espíritu les enseñe, para que el Espíritu los guíe. Y siendo así, Satanás los toma y son ministros de las tinieblas, pero no sabiéndolo. Y cuando esto acontece, el diablo es el que abre la puerta para que la gente vaya allí. Él es el que abre la puerta para que la gente escuche aquello, porque ese es su objetivo. Su objetivo es que todos sean engañados, pero el objetivo de Dios es que todos sean enseñados por Dios, y Dios es enseñado por aquellos que están llenos de Él. ¿Por qué? Porque se han negado a sí mismos para ser llenos de Él, porque han entregado sus corazones a Él para ser llenos de Él, porque han salido de los afanes de la vida, se han apartado de la vana manera de vivir del mundo y verdaderamente han temido a Dios. Allí está la vida, y la vida está en el corazón del Señor, en el secreto con el Señor. ¿Por qué buscan los hombres entre los muertos al que vive? Esto no es aceptable en el cielo. Cuando el ángel le pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es porque esto no es aceptable en el cielo. No es algo que se pueda tolerar, no es algo que se pueda decir, está bien que lo busque. No, ¿por qué? O sea, es algo inaceptable, es algo que no tiene cómo encajar. ¿Cómo van a buscar entre los muertos al que vive? ¿Cómo se va a buscar a Jesucristo en el cementerio? No, Él no está allí. Él es vivo y Él es Dios de vivo.
¿Por qué? Porque Él da vida, Él es la vida y Él está para dar vida. Él no está para que se cumpla un horario, Él no está para que se cumpla una predicación, Él no está para que se cumpla un esquema de la congregación, Él no está para que se cumpla un estatuto de hombre, Él está para que el hombre reciba vida, para que el hombre reciba su verdadera revelación. Y el que no recibe esto, en vano ha creído y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre será cubierto, porque nunca honró el nombre del Señor, honró al hombre y honró la predicación y las obras de los hombres, honró a los profetas falsos, honró a los falsos maestros, honró a los falsos pastores, honró a los predicadores de sí mismo, honró la letra muerta, honró los estudios de los hombres, honró el corazón del hombre, que era el que traía toda aquella cosa vana. Si alguno quiere vivir, debe de escapar de todo eso, pero si alguno quiere morir, debe de ir a buscar todo aquello y mantenerse en todo aquello como se mantienen las multitudes. Todo debe de preguntársele al Señor y Él indicará ¿dónde está la vida? Y Él indicará qué hacer a cada cual. Y así, el que quiera vivir recibirá vida si diligentemente busca al Señor. Pero el que no, se conformará con cualquier cosa que sale por la boca de cualquiera. Y así entonces será muerto juntamente con los muertos. Pero los vivos buscan a Dios, los vivos siguen a Cristo. Así como el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas del Señor oyen la voz del Señor, no la voz de los hombres. Las ovejas del Señor buscan la voz del Señor, no la voz de los hombres. Y las ovejas del Señor siguen al Señor. No siguen a los hombres, no siguen a los pastores de sí mismos, ni los falsos profetas, ni los predicadores que se la pasan inventando cosas y que se la pasan sacando teoría de libros. Las ovejas del Señor siguen al Señor y siguen las enseñanzas del Señor y no escuchan las falsas predicaciones, sino que escuchan la verdad del Señor mismo y a través del Señor, y así viven, y a estos nadie se los arrebata de la mano del Señor, pero al resto se los arrebata el diablo, se los lleva el diablo, porque así que dice el Señor, solo los que escuchan la voz del Señor y solo los que siguen al Señor, solo estos pueden permanecer en la mano del Señor. Gloria a Dios.